Buenos días a todos. El día de hoy mi compañero Daniel Gómez Enríquez y yo, Jessica Magallón, les hablaremos acerca del tema de sensores de proximidad, en especial de aquellos basados en el principio de transducción del efecto Hall para la materia de instrumentación biomédica de la carrera de Física Biomédica de la UNAM. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Sobre el contenido de nuestro video abarcamos 6 puntos principalmente. En el primero podemos ver vamos a definir lo que es un sensor de proximidad. En el segundo, la clasificación de los sensores de proximidad. El tercer punto creo que es el punto más importante, ya que se habla acerca del principio físico que hace que funcione este tipo de sensores, que es el efecto Hall. En el punto número 4 vamos a abarcar el voltaje Hall, que es básicamente la señal de salida, que es lo que nosotros podemos medir. Y en el punto número 5 vamos a hablar sobre los sensores de proximidad que usan el efecto Hall. Y en el punto número 6 finalmente sobre sus componentes y algunos ejemplos de su uso más común. Muy bien, entonces en el punto número 1 tenemos lo siguiente. Comenzaremos por abordar lo que entendemos como sensor de proximidad, ya que en muchas ocasiones este tipo de sensores es confundido con un sensor de posición, y esto no es correcto, dado que el sensor de proximidad únicamente está limitado para medir la proximidad de un objeto con respecto al sensor. Por ejemplo, en esta imagen lo que observamos es el sensor y un objeto que se encuentra a cierta distancia de él. Sin embargo, en este caso, la orientación del objeto, esta plaquita que tenemos aquí, no importa. Únicamente este sensor se limita a determinar si el objeto está lo suficientemente cerca como para ser detectado o está demasiado lejos, tanto así que el sensor no puede detectarlo. Al contrario del sensor de movimiento o el sensor de posición normalmente lo que sabemos es que la orientación sí es importante, caso que este tipo de sensores no toma en cuenta. Estos sensores son de mucha aplicación hoy en día, ya que sirven para pantallas táctiles, para sistemas de teléfono, para sistemas electrónicos, para muchas aplicaciones que requieran de detectar si algún objeto está presente o no. Vale, entonces, en cuanto a la clasificación de los sensores de proximidad, tenemos 7 tipos principalmente, los cuales son clasificados y varían de acuerdo a su principio de funcionamiento. Tenemos desde inductivos, capacitivos, magnéticos, ópticos, ultrasónicos, piezoeléctricos y resistivos. Nosotros en este video, disculpen, nos enfocamos en los magnéticos, ya que estos son los que funcionan gracias al efecto Hall, el cual se les describe a continuación. Como ya se vio anteriormente, los sensores de proximidad pueden clasificarse de acuerdo al principio básico de su funcionamiento. En este caso, veremos los sensores cuyo principio básico es el fenómeno conocido como efecto Hall. Este efecto Hall fue descubierto por el científico americano Edwin Hall en la década de 1880. Lo que él descubrió fue que sobre una placa de oro o de cobre fluyen electrones, es decir, hay una corriente eléctrica. Entonces, al aplicarle un campo magnético en dirección perpendicular a la dirección en la que fluye esta corriente en el conductor o semiconductor, lo que surge es un campo eléctrico, pero lo interesante de este campo eléctrico es que es perpendicular al campo magnético y a la corriente eléctrica en el conductor o semiconductor. Por lo tanto, este es el funcionamiento de los sensores Hall. Al aplicarse un campo magnético hay un campo eléctrico, y tanto esas fuerzas magnéticas como esas fuerzas eléctricas lo que originan es un diferencial de potencial, que es el que nos ayuda a nosotros a llevar a cabo la medición en voltaje o diferencia de tensión. Para el sensor Hall, por lo tanto, como vemos en esta imagen, lo que requeriremos será un imán permanente o algo que nos ayude a producir o a generar sobre las cargas eléctricas del conductor un campo magnético. Bien, creo que la explicación que acaba de dar Hall no fue del todo clara. Entonces voy a volver a dar una explicación, pero con unas imágenes para que quede un poquito más claro. Para empezar, imaginemos que tenemos aquí una placa conductora, la cual puede estar hecha de oro, de aluminio, de cualquier material conductor. Ahora, ¿qué pasa si yo esa la conecto a una batería? Pues básicamente mis portadores de carga van a empezar a moverse en esta dirección a través de un cable, ¿no?
van a empezar a moverse aquí a través de mi placa conductora. Pero si yo a esta configuración le acerco un campo magnético, que puede ser el que produce un imán, pues el campo magnético va a caer perpendicular a la corriente eléctrica, como podemos ver aquí. Yo lo tengo que acercar de forma perpendicular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que cuando las cargas entren a la placa conductora van a tender a moverse hacia los extremos de esta placa. Ya no van a ir en línea recta, sino que se van a ir hacia las orillas, se van a separar las cargas positivas y las cargas negativas, como podemos ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos la fuerza de Lorentz, que es lo que básicamente la fuerza magnética que ocasiona que las cargas se muevan. Esta fuerza magnética va a estar dada por la carga multiplicada por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Entonces mis cargas se van a empezar a mover hacia los extremos de mi placa conductora. ¿Ok? Ya no van a ir en esta dirección. Esto ya no. Lo que va a pasar entonces es que se van hacia los extremos y voy a tener la siguiente configuración. Aquí. Dejen quitar esto y esto. Entonces, ya que mis cargas se fueron hacia los extremos, un momento. Ya que las cargas se fueron hacia los extremos, como podemos ver aquí tengo las cargas negativas y las cargas positivas, sigo teniendo la presencia del campo magnético del imán, pues voy a tener una diferencia de potencial, que es lo que voy a medir con un voltímetro, que es lo que voy a conectar yo a mi placa conductora. Y este voltaje es el que se conoce como voltaje de Hall, que es lo que a nosotros nos interesa medir. Entonces básicamente el efecto Hall es que cuando yo acerco un imán, un campo magnético más bien, a una placa conductora pues, sobre la cual circulan cargas eléctricas, pues estas cargas se van a ir hacia los extremos de mi placa conductora. Y este voltaje de Hall lo puedo calcular con esta ecuación, que nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de la carga por el campo magnético, su magnitud claramente, entre la densidad de los portadores de carga, estos de aquí son mis portadores de carga, por su densidad, por la carga del electrón, por el ancho del grosor del material, que en este caso es D. Como lo podemos ver aquí en esta ecuación más bonita. Tenemos que D es el grosor del material, E la carga del electrón, N la densidad de portadores de carga y B la intensidad del campo magnético e I la corriente eléctrica. Entonces básicamente es esto con lo que describe el efecto Hall. Nuestras cargas al momento de que están en presencia de un campo magnético pues se van a ir hacia los extremos de una placa conductora sobre la cual obviamente circula la corriente eléctrica. Tengo que recordar y recalcar que el campo magnético es perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, bueno, este es básicamente el principio de funcionamiento de los sensores de proximidad, que a continuación describiremos sus componentes y otras características. Una vez que ya se explicó el principio básico de funcionamiento de este tipo de sensores de proximidad, procedemos con su modo de operación y los componentes básicos que lo conforman. Para este tipo de sensores, como ya vimos, es indispensable la formación de un campo magnético. Esto puede generarse a través de un imán permanente o empleando un imán que se acople al objeto del cual queremos medir su proximidad al sensor. Este campo magnético es de suma importancia, no solo su existencia, sino también su dirección. Como ya habíamos descrito anteriormente, también se hace uso de una placa conductora hecha de algún material semiconductor o de un material conductor que permita el flujo de corriente eléctrica. Esta dirección del flujo de la corriente eléctrica debe ser forzosamente perpendicular a la del campo magnético. Por lo tanto, este imán del cual hablamos tiene que producir un campo magnético perpendicular a la corriente que fluye a través de la placa. Esto puede producir muchos errores en nuestras mediciones, ya que si el campo magnético no está en esa dirección, no habrá un voltaje Hall que medir. Por lo tanto, hay que tomar mucho en cuenta ese detalle al momento de la decisión. Cuando el objeto que tiene el imán acoplado se aproxima, este campo magnético que trae consigo se alinea de tal manera que se genera el voltaje Hall esperado. Por último, observaremos los componentes de sensor de efecto Hall. Como ya habíamos visto anteriormente, para que el efecto Hall se dé, es necesario la producción o la generación de un campo magnético.
En este caso, el campo magnético se produce gracias a una rotación constante de imanes. Cada uno de los imanes nos genera un campo magnético que, como nos indica la flecha, está en dirección perpendicular a la corriente eléctrica que atraviesa nuestra placa o nuestra celda conductora dentro del sensor Hall. Estos dos, tanto el campo magnético como la corriente eléctrica, que produce a su vez un campo eléctrico perpendicular a los dos anteriores, nos genera un voltaje de Hall. Este voltaje de Hall puede ser muy pequeño, del orden de milivolts. Por lo tanto, es necesario de un amplificador de voltaje para poder amplificar la señal. Este, como ya conocemos, puede ser un amplificador operacional. Posteriormente, se puede hacer uso de otro amplificador operacional para comparar los voltajes, para comparar este voltaje Hall con un voltaje umbral de barrera o voltaje de referencia que nos indique si se encuentra próximo el objeto o no. Si el objeto se encuentra próximo, el voltaje Hall pasará, lo que nos cambiará un estado en una señal de reloj que tenemos a la salida. Nos puede dar un alto, un 1, y en este caso se indicará que el objeto en efecto se encuentra próximo a nuestro sensor Hall. De lo contrario, si el voltaje Hall ya amplificado no es lo suficientemente grande para pasar a través de este umbral o este voltaje de barrera, si no es mayor a este voltaje de barrera, por lo tanto, en nuestra señal de reloj tendremos un estado bajo que se puede traducir como que el objeto no está próximo a nuestro sensor. Eso sería todo por nuestra parte. Contamos aquí con nuestras referencias de todo el video y la presentación y las referencias de nuestras imágenes. Muchas gracias.